Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 16, 16 a 23. Y este título es Recibiendo golpes sin escuchar su testimonio. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Este siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agotó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, carcelero, que los guardase con seguridad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 16 de nuevo. Aleluya. Y, aleluya, nos dice así, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice, y sucedió que mientras íbamos a orar, nos salió al encuentro una joven poseída por un espíritu de adivinación, el cual les daba mucha ganancia a sus amos con sus adivinaciones. Parece que el enemigo se perturbó con las oraciones de quienes habían venido a la orilla del río a orar. Es decir, los apóstoles Pablo y Silas, por lo que el mundo espiritual debió verse aún más afectado. Según el relato, al parecer seguían yendo a la misma orilla del río donde se habían encontrado con Lidia, aunque al parecer ella ya se había convertido y bautizado. Sin embargo, mientras Pablo y Silas se dirigían al lugar indicado para orar, fue cuando apareció la joven con el espíritu de adivinación. Claro que hay dones que se dan a la iglesia a quienes siguen a Cristo, pero cuando se refiere a un espíritu de adivinación, no proviene de Dios. En cambio, proviene del maligno. Además, el texto nos da el conocimiento de que al estar poseída como estaba y al decir esas cosas, el maligno, el espíritu había
declarado que esto les reportaba a sus amos muchas ganancias terrenales, con lo cual parecían muy contentos. Sin embargo, todo eso iba a terminar con lo que Pablo había decidido hacer, y era porque probablemente se le había revelado que era un espíritu maligno dentro de ella y que lo expulsaría. Sin embargo, esto no se hizo de inmediato, más bien se hizo después de muchos días, como el texto concuerda con esa idea. Aleluya. Y versículo 17 dice, este seguía a Pablo y a nosotros y clamaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Algunos predicadores quieren ser conocidos y esta joven aparentemente les estaba dando publicidad gratuita a Pablo y Silas. Sin embargo, esa publicidad no provenía de Dios, sino de un espíritu maligno. Aleluya. Y como la gente estaban allí orando, mientras la gente comenzaba a orar a la orilla del río, al parecer no se sabe con con certeza si la joven con el espíritu de adivinación se quedó allí o solo los siguió por un tiempo hasta el día siguiente, pues habían adoptado una rutina. Y esta rutina fue descubierta por la mujer y el espíritu de adivinación. Por lo tanto, la joven sabía a qué hora se había encontrado, así que estaba allí para causarles problemas. Sin embargo, esto ocurrió más de un día, pues había regresado repetidamente durante muchos días. Podría pensarse que Pablo habría recurrido inmediatamente a la joven y expulsado el espíritu maligno el primer día. Pero el texto nos da a entender que no fue el primer día. En cambio, el texto afirma que la joven había hecho esto durante muchos días. De hecho, puede que cada día que iban a la orilla del río a orar, la doncella los encontrara en el camino y les anunciara. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino, aleluya, de la salvación. Uno pensaría que se trataba de publicidad gratuita. Y el apóstol Pablo y Silas pudieron haber pensado lo mismo, pero después de haberlo meditado e incluso orado al respecto durante varios días, Pablo recibió el discernimiento del Espíritu en este caso, que el Espíritu no estaba haciendo eso para bien, sino que podría haber estado alertando a otros espíritus malignos de la zona para rastrearlos y tratar de disuadir a la gente de que vinieron a escucharlos. Aleluya. En cualquier caso, hay dos cosas que necesitamos considerar en este caso. Aleluya. Sea como fuere, hay dos cosas que considerar. Primero, cuando Pablo y Silas, e incluso Lidia y sus familiares, quienes pudieron
haber recibido el don del Espíritu Santo para entonces, comenzaron a orar y pudieron hablar en lenguas. Durante su oración en lenguas, recibieron la ayuda del Espíritu Santo al guiar sus oraciones. Y esas oraciones, sin duda, de la iglesia llena del Espíritu Santo, fueron más poderosas que las de cualquier judío que hubiera orado solo en el idioma que conocían. Sin embargo, aquellos llenos del Espíritu Santo también oraban con mucho poder. Es posible que la doncella los hubiera encontrado en su camino hacia el río, anunciándoles que eran siervos del Dios Altísimo y mostrándoles los caminos de la salvación. Eso podría haber sido justo lo contrario de las oraciones de los santos, pues éstas eran guiados por el Espíritu de Dios. Pero estas palabras de la doncella no eran guiados por el Espíritu de Dios, sino por el contrario, por el enemigo. Así, con el tiempo no sentirían que proveían del Espíritu de Dios. Más bien era una perturbación del enemigo. Pero aún así, al final, Pablo ordenó el Espíritu que saliera de ella. Eso provocó la pérdida de la victoria del enemigo en el reino espiritual. Sin embargo, el enemigo siguió intentando usar el pueblo y el poder del gobierno para impedir que los apóstoles hicieran la obra del Señor allí. Pero justo cuando estaban siendo detenidos por el poder del gobierno, resultó ser una victoria para la obra de Dios. Aleluya. Entonces, esto nos da una indicación. Aleluya. Una indicación que en las palabras de a quien que habló. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, esto nos indica que en palabras exactas del orador, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. No suena mal, casi suena bien. Pues, ¿por qué no querían que la gente lo supiera? Sin embargo, algo no cuadraba. Quizás Pablo tuvo que recibir algo, algún tipo de revelación al respecto, y debió haber recibido la revelación de que esta mujer no tenía el espíritu correcto. No me refiere a actitud ni carácter, sino a un espíritu maligno dentro de ella que lo decía. Entonces, realmente importa de dónde proviene algo. Aunque las palabras parezcan correctas, según esto sí parece importar. Desconocemos el daño que pudo haber causado al mensaje de los apóstoles, pero también pudo haber atraído a hombres hacia ella, pues había llegado a ella y era la atracción correcta, pues no estaba decidido a llevar a la gente a la salvación. Fue todo lo contrario. Ella, es decir, el espíritu dentro de ella, estaba decidida a engañar, mentir y estafar a la gente de su salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, las palabras que pronunciaba no parecían estar mal a primera vista, pero de alguna manera había algo erróneo
en el espíritu tras ellas, o el hecho de que atrajera la atención hacia ella. Y eso pudo haber sido lo que el espíritu quería, atraerla a la gente a ella o a sus palabras para engañarlas. Aunque sabemos que los apóstoles no estaban engañando a la gente, y además pudo haber traído a la mente de la gente el poder y las palabras de la doncella junto con las de con los de los apóstoles. Y la gente pudo haber quedado ciega a lo que decía el verdadero Espíritu de Dios, pues escuchaban más de una voz, una buena y otra mala. Aleluya. Entonces, aleluya, podemos ver esto más claramente de, de lo que quería esta historia. ¿Qué es lo que nosotros podemos recibir enseñanza de esto? Aleluya, por la gloria de Dios. Y vamos a ver, gloria a Dios. Y dice, amén. Por lo tanto, esto no se relaciona solo con este caso. ¿Qué ejemplos en la Biblia se pueden atribuir a otros casos? Muchos casos. Por lo tanto, puede haber ciertas cosas que parezcan buenas en apariencia o incluso en palabras, pero el objetivo es saber cuál es su intención y de quién provino. El espíritu de quien provino bien podría estar decidido a destruir la palabra del Señor, como en el caso de esta damisela, o incluso atraer gente hacia él para perjudicar la obra del Señor. Muchas de las razones que justifican la necesidad de abordar el asunto en cuestión no se declaran ni revelan. Sin embargo, lo cierto es que Dios bendijo a Pablo cuando lo abordó. Aunque las cosas no parezcan malas la simple, a la simple vista, no significa que sean buenas cuando se analicen en profundidad. El espíritu detrás de ciertas cosas puede marcar la diferencia. Puede que solo se trate de hacer algo tan simple como escuchar una voz particular que no parezca malvada y cuyas palabras no sean malas en apariencia. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo final y a dónde quiere que la gente llegue esta voz que habla estas cosas? Esta es la pregunta. En versículo 18 dice, y esto lo hizo durante muchos días, pero Pablo, entristecido, se volvió y le dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Indica que Pablo se había entristecido por ello. Aleluya. Gloria a Dios. Ella expresaba sus palabras una y otra vez. A Pablo le parecía monótono y realmente no provenía del Espíritu de Dios. Así es, cuando se dice algo de dónde proviene, parece ser un punto muy importante. No se trata solo de las palabras, pues
pueden parecer inofensivas, sino de dónde proviene y a dónde llevará a las personas si observan a aquel de quien provino. ¿Acaso si alguien a aquel de quien pronunció las palabras las llevará eventualmente a Cristo o las alejará de él? Obviamente, quien las había dicho no las estaba llevando a Cristo, sino al engaño, a la voz del enemigo. Pero por supuesto, como siempre, al principio parecía bastante inofensivo. Sin embargo, ¿a dónde conduce? Y eso es muy importante a saber. Aleluya. Silas, él mismo, podría, podríamos decir que él posiblemente no sabía que ella tenía un espíritu inmundo. Pero cuando Pablo lo había expulsado, ese espíritu, entonces él aprendió algo también. Es posible que el propio Silas ni siquiera supiera que la joven tenía un espíritu de adivinación. O sea que él no sabía que la mujer esa tenía un espíritu de adivinación. Y de haberlo sabido, no habría sabido qué hacer en ese caso. Sin embargo, a Pablo debió de habérsele revelado qué tipo de espíritu tenía esta joven. Pues posiblemente había orado al respecto y meditado al respecto, pero finalmente lo comprendió. Porque el Espíritu de Dios no se lo reveló el primer día. Un ejemplo podría ser el de Daniel, quien oró y ayunó esperando una respuesta. Y durante 21 días y solo entonces recibió la comprensión que buscaba. Eso significa que cuando buscamos a Dios continuamente para obtener la respuesta, esta llegará. Debemos ser lo suficientemente persistentes para obtenerla de Dios. Es posible que Pablo estuviera orando para comprender el espíritu de ella y porque hacía lo que hacía. ¿Y por qué hacía lo que hacía? En cualquier caso, un día finalmente lo comprendió y ordenó el espíritu que saliera de ella. Aleluya. Y entonces eso fue mejor. La siguiente pregunta es, ¿por qué fue eso tan efectivo para el reino de Dios? ¿Por qué redujo la cantidad que se le pagaba a ella o a sus amos por escuchar su voz? La gente de esa zona pudo haberla oído y pensar que escucharla les reportaría mucha ganancia. Por lo tanto, parecería que escucharla cada vez más les reportaría mucha ganancia. Sin embargo, no era para el reino de Dios ni glorificaba al Señor Jesús. Además, el espíritu de adivinación obraba contra el reino de Dios. Sin embargo, al final esa obra fue interru- interrumpida por el poder del nombre de Jesús y el Espíritu de Dios. Ese espíritu tuvo que abandonarla. Amén y amén.
Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aunque para nosotros y por la gente que están leyendo la Biblia, aunque no se dice que la joven deseara que ese espíritu se fuera, lo hizo de todos modos en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Sin embargo, esto le dio libertad de ese espíritu e incluso probablemente de sus amos, pues ya no estaban interesados en ella, pues ya no podía darles ningún beneficio monetario de esa manera mediante la adivinación. Versículo 19 dice, y cuando sus amos vieron que se había esfumado la esperanza de sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante las autoridades. Sus amos habían venido para descubrir que el joven ya no tenía los poderes que tenía antes. Dicho esto, podemos entender de dónde provenían sus poderes de adivinación. Provenían del espíritu maligno que residía en ella. Sin embargo, cuando ese demonio fue expulsado, ella no pudo hablar de esa manera. Así, en lugar de obtener ganancias a través de los apóstoles, con lo que ella había dicho, el espíritu demoníaco fue expulsado en el nombre de Jesús. De modo que todas esas ganancias ya no se lograrían. Así como dice, la esperanza de sus ganancias se esfumó. Puede que les haya llevado unos días darse cuenta, pero no se dice cómo lo supieron ni, según su opinión, cómo sucedió. Sin embargo, si nos da la verdad sobre lo que planeaban hacer. Por lo tanto, no era solo la damisela quien estaba en contra de Pablo y Silas, intentando desacreditarlos a su manera, sino también sus amos, quienes intentarían lidiar con Pablo y Silas porque el nombre de Jesucristo había detenido sus ganancias ilícitas. Aleluya. Y gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el poder del nombre de Jesucristo tiene el poder de llevar o concluir con lo recto, con lo beneficio para el reino de Dios. Aleluya. Eso es importante cuando estamos hablando de quién la gente está escuchando. Así, el poder del nombre de Jesús tiene el poder de producir los resultados correctos al detener las conquistas del enemigo en ciertas áreas. Versículo 20 nos dice, y los llevaron ante los magistrados diciendo, estos hombres, siendo judíos, perturban gravemente nuestra ciudad. Pablo y Silas, es cierto, eran judíos. Y debemos entender también que Silas era judío y no gentil. Sin embargo, tenían una acusación contra ellos que por causa del poder secular no debería tener sentido. ¿Cómo es que ellos, los apóstoles, perturbaban su ciudad? Era solo porque traían
el mensaje del Evangelio a la ciudad, pero se habían estado beneficiando por medios ilícitos. Por lo tanto, en realidad estaban haciendo algo beneficioso para la ciudad, aunque no se dieran cuenta. Versículo 21 dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni observar, siendo romanos. Sus acusaciones parecen carecer de peso para nosotros hoy en día. Sin embargo, parece que los gobernantes no estaban dispuestos a permitir que los judíos enseñaran costumbres que no estuvieran de acuerdo con la cultura romana. Sin embargo, la verdad es que no enseñaban ninguna costumbre judía. En cambio, enseñaban sobre el cristianismo. Y eso era otra historia. Sin embargo, esto les trajo la pérdida de sus ganancias. Y eso era lo que los enfurecía. Y los gobernantes también debían conocerlos bien. Por lo tanto, debido a, a que los gobernantes los conocían y a que tenían un pleito contra extranjeros. Estos los escucharon atentamente e incluso llegaron al punto de ordenarles que los azotaran y los llevaran a prisión por lo que habían hecho. Sin embargo, solo hacían lo que era beneficioso para el Evangelio y la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces vamos a leer versículo 22. Amén y amén. Por la gloria de Dios nuestro. Aleluya. Versículo 22. Amén y amén. Y dice aquí, aleluya, y la multitud se alzó contra ellos, los magistrados les rasgaron las vestiduras y ordenaron azotarlos. No solo los amos, sino toda la multitud se preocupó tanto que volcaron sus preocupaciones inmediatas en acciones contra los apóstoles. Como dice el texto, la multitud se alzó contra ellos. Además, los magistrados habían hecho algo que llamaría la atención de todos, haciendo que rasgarse las vestiduras pareciera corrupción y algo terriblemente malo. Los magistrados, al no darles fecha para el juicio ni escuchar su testimonio en el absoluto, ni siquiera les dieron a Pablo y Silas el beneficio de la duda para escuchar su versión de los hechos. Por lo tanto, los magistrados estaban haciendo algo que debería haber sido ilegal al no escuchar su versión. Simplemente escucharon una versión de los hechos y la creyeron sin cuestionar la obra. Eso es lo que realmente está mal, porque cuando uno solo escucha una versión de la historia, siempre parece justo hasta que escucha la otra. Entonces uno puede comprender. Versículo 23 dice, y después de haberles infligido muchos azotes, los metieron en la cárcel, encargándole al carcelero que los custodiara. Todos los azotes que los apóstoles habían recibido se debían solo a que proclamaban
el mensaje del Evangelio y usaban el poder de Dios les había dado para tal fin. El enemigo intentaba amenazarlos para que no lo hicieran. Pero lo cierto es que el sistema judicial vigente demostraba ser injusto al golpear a esos dos sin juzgarlos ni someterlos a juicio primero. Al parecer no hubo juicio para ellos. Simplemente los azotaron con muchos azotes. Y el número de azotes probablemente no importaba para los romanos, sino que habían recibido azotes para difundir, por así decirlo, el mensaje del Evangelio. Además, los habían llevado a la cárcel sin que se les diera ni una sola palabra de testimonio. Debían permanecer en la cárcel y mantenerse a salvo. Tenían una persona a su cargo, el carcelero. Aleluya. Entonces, eso es, aleluya, Hechos capítulo 16 a 23. Ellos recibieron azotes sin escuchar su testimonio. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén.